de los presupuestos para las administraciones públicas. Cuando quiera, señor Esquiva. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Es un placer para mí estar otra vez compareciendo ante esta comisión y el objeto de esta comparecencia es informarles sobre el estudio, el informe que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha aprobado hoy, su comité de dirección, en el que se evalúa las líneas fundamentales de presupuesto de las administraciones públicas para el año 2019, que incorpora una evaluación del plan presupuestario para el 2019 presentado por el Gobierno a las autoridades europeas. Yo voy a intentar, no me funciona el PowerPoint. Yo lo que veo aquí no es lo que se ve allí. Tengo un PowerPoint en el cual, pero que no está funcionando, que es el que, en el que voy a intentar desgranar mi presentación. No funciona el PowerPoint. Haré dos primeras observaciones previas a mi comparecencia que yo creo que son importantes remarcar. La primera es cuál es el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en toda esta evaluación del plan presupuestario. Bien, es importante aclarar que la Autoridad Independiente, según la normativa europea y según la normativa nacional, tiene una doble... Es que desde aquí no se controla. Es decir, tiene una doble función. Tiene una función que tiene que ver, en primer lugar, con el aval de las previsiones macroeconómicas, y aquí el aval es preceptivo, previo y vinculante. Como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso italiano, recientemente el no aval ha supuesto la devolución del plan presupuestario por parte de las autoridades europeas al Gobierno italiano. Eso lo hicimos nosotros ex ante, justo en el momento en que, previo a la elaboración de las previsiones, lo controlo desde aquí. ¿Desde aquí? Solo un segundo. ¿Desde aquí? Sí. Vale, perfecto, muchas gracias. Ese fue la primera responsabilidad que tiene la Autoridad Independiente con relación a el plan presupuestario. El componente macroeconómico tiene que llevar un aval previo. La segunda responsabilidad, también de acuerdo con la normativa española y con la normativa europea, tiene que ver con las proyecciones fiscales. Y aquí lo que hacemos nosotros es evaluar la plausibilidad de esas proyecciones fiscales y a partir de ahí hacemos recomendaciones sobre cómo es la mejor forma de alcanzar las metas fiscales, las previsiones, y esas recomendaciones, como saben ustedes, están sometidas al principio de cumplir o explicar. Las autoridades reciben nuestras recomendaciones, no son vinculantes, pero en caso de desviarse tienen que motivar el porqué y además hacerlo público. Bien, a partir de aquí yo creo que es importante, porque este es un ejercicio complejo, el del plan presupuestario y la valoración, que intentar transmitirles la metodología de evaluación que nosotros hemos seguido. El punto de partida de esa metodología empezó en julio. El Gobierno nos pidió como un estudio un escenario inercial, un escenario no sometido a medidas, es decir, previo a medidas, un escenario que se conoce como invariante a políticas económicas, que elaboramos en el mes de julio, tanto de la parte económica y de la parte presupuestaria. La metodología de ese informe está documentado. Hay un informe de 80 páginas de la AIREF en su página web para quien esté interesado, donde se hace un ejercicio, yo creo, extremo de transparencia, no habitual, yo creo, para este tipo de ejercicios, donde se precisa exactamente qué modelos se han utilizado para la proyección de cada una de las variables fiscales y macroeconómicas, y además se acota lo que llamaríamos la opinión de experto, es decir, las áreas en las cuales no descansamos en un modelo cuantitativo, sino que utilizamos juicios. Eso queda perfectamente precisado en ese ejercicio. Por lo tanto, a partir de ahí tenemos que ir a la reevaluación de ese escenario. Ese escenario se hizo en julio, han pasado 3 meses. Lo primero que les contaré es qué ha pasado entre julio y octubre, digamos, en las variables macro y fiscales, y cómo a partir de ahí pues, se ha hecho esa reevaluación del escenario. El segundo punto de la metodología es evaluar las medidas presentadas por el Gobierno, fiscales y económicas en general, en el plan presupuestario. Esas medidas
además de, en primera instancia, ser evaluadas en el plan presupuestario, ha habido una interacción posterior de la AIREF, entiendo que también de la Comisión Europea, que se ha extendido prácticamente hasta ayer, donde el Gobierno nos ha aportado documentación complementaria, nos ha aclarado puntos sobre estimación de medidas y hemos podido constatar y aclarar, digamos, incluso bilateralmente, distintos aspectos. Este informe que presento hoy, por lo tanto, no solamente evalúa la información contenida en el plan presupuestario, sino toda la información posterior hasta el día de ayer recibida por la AIREF o recabada por la AIREF de las autoridades españolas. A partir de ahí, en la metodología, siguiendo con el esquema que ven ahí, nosotros hacemos dos cosas. Por un lado, valoramos el impacto presupuestario que tienen cada una de las medidas. Lo valoramos a partir de las estimaciones que nos ha proporcionado el Gobierno en la mayoría de los casos y utilizamos algunos criterios complementarios. Y también valoramos el impacto que esas medidas tienen sobre la economía y la retroalimentación que se produce entre la parte fiscal y macro. Con todo eso hacemos, por una parte, lo que ya hemos hecho, que es el aval del cuadro macro. Evaluamos la factibilidad de las previsiones del Gobierno fiscales de ingresos y de gastos y del conjunto del déficit público, del saldo presupuestario, y, a su vez, hacemos un análisis que es preceptivo en la reglamentación europea sobre la orientación de la política fiscal, lo que se llama el esfuerzo estructural. Eso es lo que nosotros hacemos. El punto de partida, lo verán en la transparencia ahí arriba en rojo, es el escenario inercial que nosotros estimamos para el déficit público en ausencia de medidas, que era del 2,7 para el año 2018 y del 2,2 para el año 2019. Bien, a partir de ahí voy a empezar mi presentación va a ir siguiendo paso por paso toda esta metodología para que vaya transmitiéndoles cuál ha sido el ejercicio en todas sus ramificaciones y aspectos. Y la primera parte es la reevaluación del escenario de partida que hicimos en el escenario antes de medidas, el escenario inercial, previo a la incorporación de las medidas, como punto de arranque del ejercicio que hicimos. Nosotros ahora estamos considerando, y voy a explicar por qué, que el escenario macroeconómico pues contiene y el fiscal algunos cambios que nos llevan a ajustar ese escenario inercial ligeramente. El ajuste aquí se explica en la parte macro un poco los principales elementos y después en la parte fiscal. En la parte macroeconómica, yo creo que yo voy a pasar a verlo ya directamente aquí, ha habido dos elementos fundamentales. El primero es que se ha producido una revisión más significativa de la habitual de los datos de contabilidad nacional sobre los que todos nos basamos los ejercicios. Ahí tiene la evolución del PIB real hasta justo el primer trimestre del año 2018. Esto es lo que nosotros proyectamos, esa proyección que nos llevaba a un crecimiento económico del 2,8, 2,6 y esto es lo que ha pasado con la revisión por parte del INE. Como ven, hay una revisión significativa de datos, sobre todo en el punto de arranque. Como es habitual, el INE no da ninguna explicación de qué hay detrás de estos cambios, ni aquí ni en el deflactor. Nos deja a los que tenemos que trabajar con sus datos siempre en una situación muy difícil para poder saber qué hay detrás de esto, para poder nosotros tener un juicio en nuestros ajustes. En cualquier caso, nosotros hemos lanzado una nueva previsión y este ajuste del INE, como ven, nos da un punto de arranque menor. El efecto que tiene esta revisión del INE es de 1/10 en la revisión a la baja, simplemente por el cambio, digamos, de punto de base, 1/10 en el año 2018 y otra décima en el año 2019. El otro elemento relevante que nos lleva a bajar otras 2 décimas en la previsión de cierre del año 2018 es el cambio en el escenario exterior. Se ha producido un aumento, digamos, la previsión de precios del petróleo se ha revisado al alza respecto a lo que se preveía hace unos meses y, por otra parte, se ha producido una caída del comercio exterior significativa
que además, pues, con riesgos de ir más en esa dirección como resultado de distintos elementos geopolíticos en las negociaciones que se están produciendo en los tratados internacionales de comercio y en Brexit, por ejemplo, también es un elemento importante. Esto lleva a algunas revisiones que voy a pasar rápidamente por ellas del cuadro macroinercial, no muy significativas, pero sobre todo tenemos una contribución negativa del sector exterior que no estábamos preveyendo hace unos meses como resultado de esa revisión del cuadro macro. Aquí tienen en este gráfico, en esta tabla que estamos viendo aquí, tanto para la demanda como para el sector exterior, la revisión que hemos hecho es la diferencia, esas cifras entre el escenario que presentamos en julio y el que ahora tenemos como punto de partida. Pero es que además ha habido una revisión incluso más profunda. Recuerden que para la proyección de las variables fiscales lo que importa son las variables nominales, el PIB nominal, los salarios nominales y no tanto las reales, con lo cual la revisión que se hace en el nivel de precios es muy relevante también. Aquí la revisión de línea ha sido todavía más marcada. Esa es la evolución del deflactor del PIB hasta el primer trimestre del año 2018 y aquí tienen la proyección que hacíamos nosotros y esta es la revisión que había producido por parte del INE recientemente, sobre todo con un cambio muy significativo, un cambio en el deflactor de las importaciones, sobre todo muy fuerte, que nos ha hecho que también tengamos un impacto significativo sobre la revisión y que nos lleva este simplemente cambio del INE a una revisión de 3 décimas a la baja en el crecimiento, en la evolución del deflactor del PIB y, por lo tanto, se traslada al PIB nominal y de 1 décima adicional en el año siguiente. Aquí lo podemos ver completamente cómo se produce la revisión de estos datos. Esto es relevante a la hora de tener en cuenta las nuevas condiciones que se plantean hacia adelante. Después, en este escenario fiscal que planteo aquí en la siguiente transparencia, vamos a ver qué es lo que ha cambiado entre julio y octubre previo a medidas en el marco fiscal. Nosotros estamos revisando 1 décima estamos revisando 1 décima al alza el cierre del déficit del año 2018, del 2,7 al 2,8%, y hay una cierta compensación de efectos. La verdad es que se van a producir una concentración de medidas que llamamos nosotros one-off, no recurrentes, adicionales. Quizá la más significativa tiene que ver con Aguas del Llobregat, que la recuperación por parte de la Generalitat de Cataluña de Aguas del Llobregat estaba prevista para el año 2019, ahora es en el 2018, es un cambio de 800 millones de la contabilización, que estaba antes como mayor déficit en el 19 y ahora está en el 18. Digamos que también se ha producido y eso explica casi 1 décima, y después se ha hecho una revisión al alza de 4 décimas, porque la ejecución presupuestaria y la información que tenemos de las líneas fundamentales de presupuestos de comunidades autónomas y de ayuntamientos suponen un cierto mayor deslizamiento de gasto que puede explicar otras 3 décimas. La verdad es que todo ese mayor gasto se compensa porque la ejecución de los impuestos está siendo muy positiva, nos está sorprendiendo el alza mes tras mes. Ya lo hizo en el mes de julio con los datos de recaudación, de liquidación del impuesto sobre la renta y de sociedades respecto a la previsión, y a su vez ha ido a más en los meses siguientes, incluso con una recuperación reciente del IVA. Todo eso nos lleva a revisar 3 décimas al alza la previsión de ingresos. También tengo que decir que aquí, por el lado de comunidades autónomas, es relevante lo que ocurre con los impuestos indirectos que ellos recaudan asociados al mercado inmobiliario. Por lo tanto, el efecto neto de todo esto es que estaríamos ahora con un cierre para el año 2018 del 2,8 frente al 2,7 que estimábamos en julio. Análogamente, para el año 19, en este escenario sin cambios, se nos ha ido 1 décima para arriba, del 2,2 al 2,3. De nuevo hay sentencias y medidas en comunidades autónomas, sobre todo en Baleares, que van a impactar en el año 19. Algún efecto, el efecto, digamos, del PIB, del PIB nominal, del efecto denominador de un PIB nominal algo más bajo, también tiene un impacto de alguna décima. Y, en cambio, pues esta subida de ingresos, como
el cierre del año va a ser más alto en recaudación de lo que nosotros pensábamos, pues nos impacta análogamente en el año 2019. Por lo tanto, el punto de arranque, antes de analizar las medidas del plan presupuestario y las medidas posteriores que nos ha comunicado el Gobierno, es exactamente de 2,8 para el año 2018, 2,3 del año 19. Seguimos, por lo tanto, con esta metodología. Ya hemos visto ver en este diagrama, ya tenemos un punto de arranque. Es muy importante tener un escenario inercial actualizado, invariante a políticas, y a partir de ese escenario es el que ya empezamos a mirar la evaluación de medidas. Vamos a iniciar. Este cuadro incorpora, no sé si se ve, si no lo ven bien, yo creo que están repartiendo copias o se van a repartir copias, me parece que la letra no es muy grande. En este cuadro están contenidas las 13 medidas de ingresos que aparecen están contenidas en el plan presupuestario, y además estamos en la transparencia, no recuerdo qué número, pero por si quieren mirar un papel. Es decir, esta es la estimación de las medidas que hacemos nosotros. Para cada una de estas 13, la 11, para cada una de estas 13 medidas, al final de la presentación tienen una ficha, digamos, una transparencia individual con un análisis individualizado de cada medida. Yo no voy a ir medida por medida, pues nos extenderíamos muchísimo, pero después, si están interesados por alguna de estas medidas y la evaluación del AIREF, se la puedo comentar. Nosotros hemos intentado aquí hacer un ejercicio didáctico, sobre todo porque hemos visto que ni el plan presupuestario es muy explícito a la hora de valorar medidas, ni siquiera a veces las memorias económicas de los proyectos de presupuesto que se han presentado más recientemente. Entonces, nosotros hemos hecho aquí un esfuerzo para que se entienda en cada una de esas fichas que hay al final exactamente cómo se estima el impacto de la medida por parte de la Administración, en muchos casos es la agencia tributaria, no siempre, y a partir nosotros hemos hecho una evaluación de cómo nosotros, qué criterio tenemos sobre esa evaluación en cada uno de los casos. Ese criterio lleva un cierto rango que ven ahí a la derecha de la tabla. El punto central, la primera columna, es la estimación presentada en el plan presupuestario, donde hay medidas por casi 7.200 millones. Nosotros, en nuestro rango de estimación, estamos entre 5.100 y 6.600, más o menos, ese rango de medidas. Cada una de ellas tiene su rango y, a su vez, como le digo, cada una tiene una transparencia, la que no voy a desarrollar ahora, donde explicamos pues nuestro proceso de comprensión, a veces incluso bilateral y con preguntas, y obteniendo los informes de base que sustentan cada una de esas medidas y que no han sido divulgados, pero que nosotros hemos tenido acceso a ellos, y nuestra valoración. Lo podrán encontrar medida por medida. Con posterioridad al plan presupuestario, el Gobierno nos ha indicado además que hay una medida adicional que aparece simplemente formulada en términos genéricos en el plan presupuestario, que es la subida de las bases máximas de cotización, y que, pendiente de su formulación definitiva, puede tener un impacto que puede estar entre 1.000 y 1.100 millones de euros adicionales. Eso lo hemos añadido nosotros, porque ha sido acreditado por el Gobierno ante la AIREF por escrito, y hemos visto los cálculos de base que sustentan esa decisión. Con lo cual, añadiendo esta medida adicional, eso nos lleva a un rango de estimación que puede estar entre los 6.000 y los 7.700, añadiendo, como digo, estos 1.000 millones de euros adicionales de recaudación en cotizaciones por subida de las bases máximas de cotización entre un 10 y un 12%, que es el rango que nos ha comunicado el Gobierno. Esto es lo que tiene que ver con las medidas de ingresos en su estimación, digamos, estática. Tengo que decir que después estas medidas entran en nuestro modelo de la economía española econométrico, y hay efectos de segunda ronda que pueden afectar en distintas direcciones, pero cuyos impactos son relativamente limitados, sobre todo en el año 19. El cuadro siguiente hace referencia al escenario de medidas de gasto. Aquí hay 17 medidas estimadas. También hay fichas al final, no con todas, pero sí con las principales medidas. Vale, muy bien. Es decir, y con otras medidas. Y aquellas medidas principales
tiene también una explicación en el anejo que tienen en las transparencias correspondientes. En el plan presupuestario hay medidas por una cantidad que llegan a 2.525 millones. Ahí tienen, digamos, de aumento de gasto. Ahí tienen, prácticamente todas son de aumento, no de reducción de gasto. Es decir, ahí tienen el desglose en la tabla que está en la transparencia número 12. Y a continuación viene la estimación del AIREF. Aquí hay muchas medidas que es más lógico que tenga una estimación puntual o que aceptemos la estimación del Gobierno, porque en el caso del gasto es un compromiso de gasto efectivo que va directamente a un renglón de gasto, y yo creo que es menos discutible su impacto y es más cierto, digamos, una vez que existe el compromiso de realizar el gasto. Existen dos discrepancias significativas que explican que nosotros pensemos que haya como 300 millones más de gastos de lo que dice el Gobierno. Una se refiere a la revalorización de las pensiones al IPC, y la discrepancia tiene que ver con el IPC estimado con el que el Gobierno piensa, y nosotros pensamos que es más probable que se revalúe las pensiones, sobre todo el 18. En el 19 yo creo que no hay discrepancia, pero eso da una diferencia de unos 100 millones de euros. Y después, la otra discrepancia que pueden ver significativa en este cuadro tiene que ver con la supresión del copago, que en el caso del plan presupuestario no estima ningún coste, piensa que sería absorbido por las comunidades autónomas. Nosotros pensamos que hemos hecho una estimación, hay una ficha donde se explica la metodología que ha seguido la AIREF para llegar a la conclusión que la eliminación del copago tendrá un impacto de crecimiento del gasto de unos 300 millones de euros. Esta es la segunda línea de discrepancia fundamental que pueden encontrar en ese cuadro. Hay pequeñas diferencias. También encontrarán que en el plan presupuestario del Gobierno hay una estimación conjunta de una serie de medidas, las que van de la 3 a la 8, en una cantidad, y que nosotros en la interacción con el Gobierno posterior al plan presupuestario hemos podido aquilatar directamente en conversaciones con el Gobierno cómo se desglosa cada una de ellas para poder juzgar su plausibilidad o no en cada uno de los casos. Este es el cuadro fundamental de medidas. Después, vuelvo a mi esquema principal de seguimiento de cómo hemos hecho la metodología. Como ven, pasamos a la evaluación. Una vez estimado el impacto de estas medidas fiscal, ¿cuál es el impacto en la economía? Y aquí, en esta transparencia, no voy a entrar en detalles, explicamos la metodología, los modelos que utilizamos, los contrastes adicionales de robustez con modelos, digamos, de otra naturaleza distinta, como son modelos de equilibrio general estocástico dinámico, el QUEST que utilizamos. Aquí aparecen a continuación las medidas que no todas las medidas las hemos simulado para ver su impacto en la economía, porque las muy pequeñitas hay algunas que no es tan relevante, pero las más importantes todas se han estimado. Y además, pues tenemos el impacto macroeconómico aquí. La verdad es que el impacto macroeconómico a veces no sé si no es tan elevado, sobre todo en su conjunto, como uno pensaría. Al final, estos shocks de medidas de ingresos y gastos no son elementos nuevos tan fuertes como para tener cambios en la economía muy importantes. Ahora discutiré más en concreto el caso del salario mínimo interprofesional, que es una medida, digamos, directamente no fiscal, sino de política económica, y que también tiene su relevancia. Y después lo que hemos visto es una cierta compensación de efectos a la que me haré referencia a continuación. También quiero hacer notar la incertidumbre de estas estimaciones, porque, sobre todo en el caso de los nuevos impuestos y en el caso del salario mínimo interprofesional, estamos hablando de medidas o de tributos nuevos cuyos canales de impacto en la economía no son muy conocidos, y por lo tanto pueden tener mayor impacto. Yo diría tenderían a haber mayor impacto del que podemos estar estimando sobre algunas decisiones de los agentes económicos. Al mismo tiempo, en el caso del salario mínimo interprofesional, aunque ahora entraré en ello, una subida del 22,3% de una vez es una medida sin precedentes, y por tanto, cuando miramos experiencias anteriores, hay que tener en cuenta la diferencia en magnitud del efecto y la posibilidad de que haya elementos que se nos escapen, ¿no? Yo creo que este es otro elemento importante.
Yo diría que el impacto sí es algo más significativo en términos de precios, no muy grande, pero hay algunas décimas más de crecimiento del deflactor, fundamentalmente por dos canales. Un primer canal es la subida de salarios y su impacto al final sobre precios a través de los costes laborales, y la otra es la subida de los impuestos indirectos, algunos impuestos indirectos que impactan. Luego tenemos algún impacto mayor sobre el escenario de precios, y en términos del PIB, la verdad es que entre nuestro escenario inercial y el escenario después de medidas se tienden a compensar efectos. Este gráfico, este diagrama que viene a continuación de la transparencia 15, yo no quiero, pero intenta reflejar los distintos canales que juegan en los modelos para que vean ustedes la complejidad de los elementos, y que hay algunos canales más fuertes que terminan neutralizándose con otros. Esto es simplemente una descripción de los canales. En este transparencia lo que aparecen son los impactos de las medidas conjuntas. Como ven, la barrita es la que da el impacto con nuestro modelo principal, el modelo macroeconómico general de la AIREF, y el punto lo que es el contraste que hacemos con un modelo que se llama QUEST, que es un modelo de la Comisión Europea de equilibrio general estocástico dinámico, que es de otra naturaleza y capta otro tipo de comportamientos. Yo lo que llamaría la atención es que, como ves, el impacto en el PIB es relativamente neutral de las medidas de ingresos y gastos, se compensan unos efectos con otros. El impacto en salario real, lógicamente, estamos hablando además impactos del 19, ahora haré una cualificación al respecto. Centrados en el año 19, la subida del salario real es significativa, realmente significativa, y entramos en la caída, en el impacto en el empleo. El impacto en el empleo es ligeramente negativo, fundamentalmente por el impacto del salario mínimo profesional. No es muy grande, hablaré sobre ello a continuación, pero es evidentemente negativo, y por lo tanto la compensación de estos dos elementos, mayor salario, mayor renta disponible, pero algo menor de empleo, hace que el impacto sobre el consumo privado, siendo positivo, no es tan grande como el que se deduciría del impacto directo que se deriva del aumento de la renta disponible por la subida del salario. También, como vemos, hay un cierto impacto negativo sobre la inversión, no es muy grande, pero es significativo, resultado de alguna de las distintas medidas, sobre todo porque algunas de las medidas impactan negativamente en el excedente bruto de explotación de las empresas, la subida del impuesto de sociedades y alguna de las subidas de cotizaciones sociales, etcétera, que en el contexto actual el efecto sobre la inversión es relativamente pequeño, es 0,3, es decir, no modifica sustancialmente el perfil de inversión robusta, en un contexto que es relevante en este momento, donde el excedente bruto de explotación de las empresas es muy amplio y, por tanto, tiene mucha capacidad de absorción de este tipo de perturbaciones. También hay un efecto negativo significativo, aunque no muy grande, sobre las exportaciones, resultado de la erosión de la competitividad que resulta del aumento del salario real. Las importaciones no tienen apenas impacto. Voy a hacer, hay algunos resultados adicionales que podrán encontrar en el informe sobre todos estos canales y los vínculos que hay. Voy a hacer, no obstante, una reflexión por su relevancia sobre la subida del salario mínimo interprofesional y contextualizándolo de alguna forma lo que significa. Bueno, el gráfico de la izquierda es que vean ustedes cómo la subida que se ha producido y la dimensión que tiene. El gráfico de la derecha yo creo que es interesante porque lo contextualiza. Uy, que no estoy dándole al dedo. Muchas gracias. El gráfico de la derecha. Muchas gracias. El gráfico de la derecha lo que tiene es un gráfico en el tiempo desde el año 2000, donde la línea discontinua es la evolución del salario. Esta es la forma habitual en la que se suele medir el salario mínimo interprofesional en términos relativos frente al salario mediano, no salario medio, sino el salario mediano de la distribución de salarios, y lo que tenemos arriba es la línea de cómo ha evolucionado este salario mediano en el promedio de los países de la OCDE. Se ha ido moviendo desde la región del 40 y tantos % al 50% en el que estamos ahora de salario mediano en relación de salario mínimo interprofesional en relación al salario mediano, en torno al 50%. España ha ido siempre por debajo, se ha ido abriendo esa brecha durante el periodo de crisis, y en los últimos años, con las subidas de los años anteriores y esta última prevista para el año 19, es casualidad, pero parece como si se hubiera decidido así. El salario que se ha decidido para el año 19 coincidiría con el promedio de la OCDE y, por lo tanto, estaría en el 50% del salario mediano. Es decir, es una subida gráficamente
da una idea de la intensidad de la subida. Es una subida realmente intensa y que no tiene precedentes en la serie. Aquí voy a intentar explicar cómo nosotros estamos calculando el impacto macroeconómico de la subida del salario. El colectivo afectado, según nuestros cálculos, son 1.200.000 personas, aproximadamente un 8% del total de los asalariados. A partir de ahí hay un primer efecto, que es una subida de salarios que nosotros calculamos en unos 700 millones. ¿Por qué? Porque hay un primer efecto positivo, como decía, de salarios, pero hay una detracción porque con las elasticidades que manejamos, volveré sobre las elasticidades porque esto es fundamental en un ejercicio de estos, se produciría una caída del empleo respecto al escenario inercial. Siempre se ve el escenario inercial. Si el escenario inercial estaba creciendo el empleo, imagínense, creo que es el 2%, esos 40.000 millones significa que el escenario inercial estaría crecimiento el 1,9%, es como una décima de crecimiento del empleo, son 40.000 millones, 40.000 personas que suponen que el efecto neto del aumento de la remuneración a salarios sea de unos 700 millones. En términos de renta disponible, que es lo que afecta a los modelos macroeconómicos para el impulso del consumo, ya nos quedaríamos con unos 500 millones, porque hay un 30% que se queda por el camino, no se lleva no va a renta disponible. Y al final, adicionalmente a estos 500 millones de euros mayores de renta disponible que provienen del aumento del salario mínimo interprofesional, hay otros 1.250 que provienen del presupuesto, de las transferencias netas a hogares, netas de la subida de impuestos, por ejemplo, sobre la renta, que surgen de presupuestos. Luego, al final, el efecto neto es, digamos, de aumento de la renta disponible de unos 1.750 millones. Eso impacta en el consumo una décima. No es mucho, con la sensibilidad que tiene el consumo a renta disponible, no es un efecto muy alto, y hay un efecto adicional de otra décima sobre el PIB. Quiero hacer alguna reflexión sobre el tema de las elasticidades. El tema de las elasticidades es un tema muy abierto en la literatura. Nosotros llevamos, yo creo desde que esta medida se anunció, semanas revisando documentación, estimaciones. El gráfico que tienen ahí es un gráfico en el cual se refleja la distribución de 79 estudios distintos donde en el mundo se han hecho estimaciones de esta elasticidad. La media de todas las estimaciones es un 0,1%. Como ven, hay estudios que dan subida de empleo siguiendo un aumento del salario mínimo. Hay más estudios y la media está en que lo que domina es el efecto negativo. Pues depende de las condiciones, depende del tipo de sectores que afecten, depende de las características del país, depende del periodo del tiempo que se haga, etcétera. Pero en promedio, mirando 80 estudios, que son muchos, al final tenemos una elasticidad negativa del 0,1%. Para el año 2019, si la lleváramos a medio plazo, es decir, tuviéramos en cuenta los efectos decalados de los próximos años, esa elasticidad sería del menos 0,2% sobre el conjunto del empleo. Como vemos, está relativamente cercana de la media. Se parece mucho a una estimación que hizo el profesor Dolado y otros estudios en los años 90. Hay otra elasticidad que se ha manejado bastante en los últimos días, por lo que podemos saber, que es una elasticidad que da un impacto mucho mayor, que se basa en un estudio del Banco de España, que apareció en el boletín oficial, que referida a un año, da una elasticidad del menos 0,8. Como vemos en la distribución que estoy poniendo ahí, y ahora la voy a poner, ahí aparece, esa es la distribución de los 79 estudios. La media, como digo, está en 0,1, nosotros estamos un poquito a la izquierda de la media, con una elasticidad un poquito más alta, de menos 0,2 a medio plazo, y después la otra elasticidad que hay de España reciente es la de este estudio del Banco de España, que es del menos 0,8 y que es una elasticidad, porque está muy en la cola de la distribución de la izquierda, de los estudios que más magnifican y que son difíciles de encontrar, con una magnificación mucha del impacto negativo del empleo sobre el salario mínimo. Nosotros esta elasticidad la hemos estimado a partir de una microsimulación de estudios con los datos de la encuesta de
de vidas laborales del año 2017. Son los datos más actualizados y lo hemos calibrado además para la subida del salario mínimo profesional anterior que se hizo, la última que se hizo en el año 2017. Es lo más actualizado. No hemos encontrado estudios actualizados, por lo tanto hemos hecho nuestra propia estimación y nos ha salido, yo creo que eso nos ha tranquilizado, muy en la media de la distribución de los estudios que se hacen al respecto en la literatura, digamos, y en la evidencia empírica cruzada internacional. Esta es la elasticidad que hemos utilizado la estimación, de todas formas, tiene incertidumbres. Yo creo que este es un tema, la verdad, es por mucho que me he profundizado en este tema y se ha debatido mucho en España las últimas semanas, a mí me sorprende la contundencia con la que a veces se habla de este tema, porque por cuanto más lees sobre el tema, más evidencias revisas, más te das cuenta lo abierto que es este asunto, y hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, pues con efectos, desbordamientos en la renovación colectiva que normalmente no se tienen en cuenta y que podrían ir en una dirección. Pero, por ejemplo, la evidencia que hay al aumento del monopsonio en determinados mercados tendría a ir en otra dirección, de tal forma que esa gran incertidumbre sobre la respuesta del salario, del empleo al salario mínimo interprofesional que hemos visto en ese gráfico refleja lo abierto que son las estimaciones en este mundo y, por lo tanto, lo cauteloso que hay que hacer. Nosotros, lo veremos en las recomendaciones, lo que vamos a recomendar al Gobierno es un seguimiento muy estrecho de cómo está impactando en el mercado laboral y a un nivel muy de detalle, muy micro, muy sectorial, para ver exactamente qué efecto está teniendo, dado que la subida es significativa y que la evidencia es muy abierta y que no tenemos tampoco precedentes de un efecto tan concentrado en el tiempo. Y con esto yo creo que terminamos nuestra evaluación. Ya hemos visto la parte fiscal de medidas, la parte macro, vimos el escenario inercial y aquí están las conclusiones. La primera conclusión tiene que ver con la parte macro. El Gobierno ha presentado un cuadro macroeconómico que en nuestra opinión es un cuadro los supuestos de base son prudentes, está en línea con la evidencia internacional y también los resultados se parecen mucho a los que tenemos en nuestro modelo central en muchos aspectos, con lo cual hemos considerado que el escenario es prudente y consideramos probable un escenario que es factible. Aquí aparecen en los distintos aspectos. La segunda parte, aquí tienen exactamente en estos gráficos que vienen a continuación, la 23, la distribución de lo que llamamos el gráfico abanico para el año 19 de 18 y 19 para las proyecciones del PIB y deflactor, y como ven el cuadro macro del Gobierno está bastante en el centro de esa distribución que se señala por el abanico. Ahí, de todas formas, yo creo que estamos en un entorno particularmente incierto, más incierto de lo que yo les podía haber dicho, sin duda, en comparecencias anteriores, y me gustaría destacar tres fuentes de incertidumbre. La primera, que la podemos identificar muy bien con esos gráficos del mercado de deuda que estamos viendo todos, que es la prima de riesgo de Italia. La situación en Italia es complicada, su situación fiscal y su beligerancia con la Comisión Europea está generando primas de riesgo que se están acercando a regiones peligrosas. No ha habido contagio significativo hasta ahora, eso es lo que ilustran estos gráficos aquí, tanto para la prima de riesgo como para los CDS bancarios. Por lo tanto, por ahora no hay razones para factorizar en nuestro análisis una subida de tipos de interés, pero ciertamente este es por experiencias anteriores y por la falta de claridad sobre cómo va a evolucionar la situación fiscal italiana. Yo creo que este es un tema a monitorizar y a seguir. Otra es el precio del petróleo. La verdad es que el escenario central plantea una cierta estabilización, incluso mejora, como ven en este gráfico que estoy planteando ahora. Y después, finalmente, tenemos que tener en cuenta la evolución del comercio mundial. Esa ligera desaceleración que vemos, o desaceleración del comercio no ligera, desde la región del 5% a regiones cercanas al 3% que se ha producido en los últimos trimestres, es algo a seguir y hay razones de todos conocidas que nos hacen pensar que hay riesgos adicionales de que el comercio siga ralentizándose más allá de lo que está incorporado en el escenario central. Al mismo tiempo que vemos estos elementos,
datos, a ver si sigue por aquí. Esto es, me parece que me he ido y no estoy avanzando, perdonen. No se me ha debido ir de la... No sale por allí, ¿verdad? No. No, igual necesito ayuda con el... Lo que viene a continuación es la evaluación, digamos, de los datos, de las metas que se ha marcado el Gobierno en el... Me he debido ir de aquí, como estoy aquí en el... He debido ir yo, ¿no? Estaba yendo bastante bien. Ahora, ¿no? Ahora está moviéndose. Muchas gracias. Decía que ahora viene la parte de la evaluación que tiene que ver ya con los objetivos fiscales. El Gobierno se ha planteado en el plan presupuestario una meta de déficit público del 1,8%. Nosotros hemos evaluado esa meta que contenida en el plan presupuestario tiene y lo consideramos un objetivo factible. Como ven ahí en ese gráfico, si recuerdan, cuando vimos la evolución de ingresos y gastos, nosotros estamos un poquito por debajo en ingresos, dependiendo de qué punto del rango nos situamos, un poquito por encima en gastos, pero sobre todo en los últimos, digamos, yo digo, posteriormente al plan presupuestario, con toda la información que hemos ido recibiendo y las nuevas medidas que se han puesto encima de la mesa, sobre todo en cotizaciones sociales y en el tratamiento de aguas del Llobregat, lo que nos encontramos es que nos hemos ido acercando, digamos, a la proyección del Gobierno y estamos en una probabilidad que, según consideremos la información estrictamente del plan presupuestario, estaríamos en una probabilidad en el año 2019 de materialización, digamos, es el año central nuestro, de probabilidad de ocurrencia del 1,8%, del 45%. Si añadimos las medidas adicionales que han hecho referencia, que han sido acreditadas posterior al programa de estabilidad, nos moveríamos al 48%, que es lo que aparece pintado en este gráfico. Con nuestra métrica, un 48% significa que consideramos factible el objetivo, pero sin muchos márgenes, desde luego, en el proceso de ejecución presupuestaria. Cuando vemos esto desagregado, y es esta siguiente transparencia entre los ingresos y gastos, los recursos y los empleos, en el caso de los recursos, sobre todo con la incorporación de estas medidas sobre cotizaciones sociales, consideramos factible, incluso con una probabilidad algo por encima del 50%, es en el lado de los gastos donde ven ustedes que nosotros pensamos que va a haber un comportamiento de gastos mayor que el que plantea el Gobierno y, por lo tanto, consideramos improbable la materialización del escenario de gastos del Gobierno, no solamente porque hay algunos más gastos por parte de la Administración central, sino porque nuestra visión sobre el gasto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos es probablemente de que va a haber algo mayor de expansión de gasto, por lo que nosotros estamos viendo y por lo que además nos están diciendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos en las líneas fundamentales de presupuestos que nos están enviando justamente durante estas semanas. Esto nos hace que nosotros asignemos una probabilidad entre el 35 y el 39%, según incorporemos o no algunos elementos posteriores al plan presupuestario sobre el gasto, sobre los empleos. Si quieren ver, y esto voy a ir rápido, las transparencias siguientes hacen referencia a cada una de las figuras impositivas. En el caso de los impuestos directos, consideramos probable el año 18 y factible el año 19 que se materialice la recaudación. La recaudación de todos modos va a bajar, resultado sobre todo de la desaceleración del empleo que se espera para el año 2000 en general de actividad económica, en términos nominales, además, en la parte que le corresponde. También consideramos probable la materialización de los impuestos indirectos. En cada uno de estos gráficos lo que tienen es
el escenario central del Gobierno con las bandas de tolerancia nuestras, y abajo tiene una descomposición en cada caso el impuesto más relevante, en este caso del IVA, de cuál va a ser su tasa de crecimiento y cuáles son las variables que, según nuestros instrumentos cuantitativos, explican la evolución y, en ese caso, la desaceleración de los ingresos. Muy importante en el caso de las cotizaciones sociales, aquí es donde vemos muy holgado ahora el escenario del Gobierno, porque ha habido medidas posteriores al plan presupuestario, como hemos explicado anteriormente, de tal forma que las cotizaciones sociales pasarían de crecer un 5,5% este año a crecer un 6,7% el año que viene. Si miran el gráfico de la transparencia esta, en lo que se refiere al año 2019, verán que la barrita de arriba del todo es la que explica las medidas asociadas al aumento de las bases de cotización a las que me he referido anteriormente y que tienen un efecto significativo y que explican pues, prácticamente más de 1,5 puntos de crecimiento de las cotizaciones sociales. Finalmente, el informe también analiza la deuda pública que plantea el Gobierno. Como ven, la senda que plantea el Gobierno aparece también ahí con un fan chart, es decir, con una distribución. No es lo más probable, pero está dentro del grado de factibilidad posible. Nosotros esperamos quizá una reducción de deuda algo menos acusada de lo que aparece ahí. Yo aquí me gustaría hacer una reflexión importante que otras veces he hecho y que intento reflejar en estos dos gráficos, que es un poco como nosotros vemos el tema de la deuda. Nosotros estamos ahora en España en una situación cíclica básicamente neutral, lo que quiere decir que el déficit público que estamos observando ahora mismo, a final del 18, principio del 19, es muy parecido a un déficit estructural. Y, por lo tanto, estamos en torno a un 2% de déficit público, arriba, abajo, déficit público. No hay medidas adicionales, las contenidas en el programa de estabilidad de España 19, 18, 21, pues no tenían un grado de concreción muy grande, probablemente cambiarán ahora con otras prioridades de ingresos y gastos y, por lo tanto, más allá del 19 es importante ver cómo pensamos reducir este déficit público. Si no, lo estructural de en torno al 2%. Si no lo reducimos más, y eso está en el gráfico de la izquierda, la deuda pública bajará un poquito por impulso cíclico en los próximos años, pero se estabilizará en torno al 90%, 92% sale ahí y ya no bajará más. Y ese es un nivel muy alto, desde luego muy lejos del 60%. El otro gráfico, que es lo que ocurre si realmente vamos a cumplir las reglas fiscales y, por lo tanto, vamos a llegar en los próximos años a lo que se conoce como el MTO, es decir, el objetivo a medio plazo, el menos 0,5 de déficit estructural, en lugar del 2 en el que estamos, es decir, una reducción de algo más de punto y medio, algo más de punto y medio de déficit estructural, y eso sí que nos permitiría, a mediados de la década que viene, pues llegar al 60%. En el gráfico de la derecha pueden ver las dos sendas distintas de déficit público que estamos planteando en un caso y en otro. Y para terminar mi presentación, la otra parte con la que concluya el informe es la evolución. Hasta ahora hemos visto lo que la jerga de la Comisión Europea se llama una aproximación bottom-up, es decir, vamos medida por medida estimándola, calibrándola y viendo su impacto en el déficit, su impacto macro, y vemos que efectivamente pues hay mayores medidas de ingresos que de gastos y, por lo tanto, se produce una reducción del déficit público desde los niveles planteados hasta el entorno de la meta que pueda plantearse el Gobierno. La Comisión Europea tiene otra metodología que llama top-down, que a nosotros no nos gusta nada, pero que hay que evaluarla también, es parte del marco europeo, que es lo que se llama el esfuerzo estructural. Esto también hay que hacerlo en el informe y lo hacemos, y aquí les explico un poco de qué va esto. Entonces, en primer lugar, aquí está explicado en esta transparencia las distintas fases. La primera fase es estimar lo que se llaman las medidas no recurrentes. Las medidas no recurrentes que nosotros entendemos que se han producido en la estimación del AIREF, la Comisión puede hacer otras, porque esto cada uno hace sus estimaciones. Recuerden que la senda del déficit público que nosotros hemos planteado es una senda que va del menos 3,1, que fue el cierre del año 2017. Pensamos que el cierre del año 2018 sería el menos 2,8%, y si se materializaban todas las medidas del programa de estabilidad
con la estimación que nosotros hemos dado y las que después nos han acreditado posteriormente al programa de estabilidad, podríamos ir a un déficit del 1,9. A partir de aquí, nosotros tenemos una estimación en esa tabla de distintas medidas que son no recurrentes. Pueden ver que muchas de ellas pues, tienen que ver con gastos por activos fiscales diferidos, por la responsabilidad patrimonial de la Administración en las autopistas, sentencias, aguas del Llobregat, etcétera. Y ahí van viendo ustedes cómo van teniendo impacto en el 17, 18 y 19. Al final, lo que tendríamos en la última línea es un poco una senda más subyacente del déficit público si elimináramos estos elementos no recurrentes, que es sobre el que podemos hacer un juicio sobre esto que llaman la posición estructural del déficit. Ahí esa senda se quedaría en el 2,9, 2,3, 1,8. Y en este gráfico que viene aquí hacemos una evaluación de lo que es el tercer paso, que es los dos siguientes pasos. El primero que hace la Comisión Europea es decir, bueno, y ahora qué parte de este déficit es cíclico y qué parte es estructural. Eso requiere estimar una cosa que se llama el output gap y ver exactamente en qué posición cíclica estamos. Esto es bastante incierto y bastante, digamos, abierto a estimaciones. Y a partir de ahí, después hay que añadir, digamos, una sensibilidad de las finanzas públicas al ciclo económico y de ahí sale ya la evaluación del elemento estructural. Esos puntos blancos que ven en esa transparencia son el esfuerzo que el Gobierno ha planteado, el esfuerzo estructural ha presentado a Bruselas, son esos puntos blancos. Las barras es la incertidumbre que nosotros vemos a la estimación del esfuerzo en el año 18 y en el año 19. Hay dos fuentes de incertidumbre. La primera tiene que ver con la estimación del output gap y del punto cíclico, y la otra incertidumbre es la que tienen las propias proyecciones de ingresos y gastos fiscales del 18 y del 19, y son relativamente ortogonales y agregables. Con lo cual, este es un ejercicio muy incierto y muy abierto hacia adelante. Está dentro de bandas lo que plantea el Gobierno, en la parte alta de la banda, y también aparece ahí en cuadradito negrito y también con una banda de tolerancia, que es la que tiene la Comisión, lo que la Comisión considera que debe ser el esfuerzo estructural de referencia, pero también con la desviación, digamos, tolerable a 1 o a 2 años vista. De tal forma que en ese gráfico tienen ustedes toda la fotografía de lo que se llama el esfuerzo estructural y que esta es la valoración metodológica que haría la IREF, porque piensa que esto es algo muy incierto y conviene plantearlo, digamos, siempre presentarlo con la incertidumbre asociada. Siempre lo hemos hecho así. La verdad es que en informes anteriores no presentamos este análisis, aunque lo teníamos siempre hecho internamente, porque nos parecía que era tan abierto, pero en la medida que España estaba en procedimiento de déficit excesivo, el esfuerzo estructural no era tan relevante. Ahora, en la medida que entramos en el brazo preventivo, este esfuerzo estructural es más relevante a efectos de la valoración que la Comisión Europea hará del plan presupuestario de España. Y, por lo tanto, estamos requeridos, digamos, exigidos a añadir este análisis como nosotros pensamos que es la mejor forma de evaluarlo. El informe termina con recomendaciones en dos ámbitos. Unas son las recomendaciones que el informe hace al Gobierno, la IREF hace al Gobierno, en dos ámbitos. Uno relativos a la aplicación del marco fiscal, el seguimiento y prevención de medidas. La verdad es que nosotros pensamos que el entorno, como hemos indicado, es un entorno particularmente incierto en el año 2019, en el área macro, pero también en el área fiscal. Hay figuras impositivas nuevas sobre las que tenemos poco historial y poca referencia para evaluar su impacto. Hay elementos significativos, más allá de las propias incertidumbres sobre el momento de arranque del presupuesto en cada una de las administraciones públicas. En ese contexto, nos parece que digamos que va de SUA lo que establece la Ley de Estabilidad sobre el establecimiento, digamos, o un seguimiento muy estrecho, muy continuado por parte de todas las administraciones y, en este caso, por parte de la Administración del Estado, un seguimiento muy estrecho para, en la medida en que se plantean desviaciones presupuestarias, pues tener preparadas medidas y formas de atajar esa desviación. Esa es la primera recomendación genérica que le hacemos al Gobierno. De alguna forma, digamos,
si nos creyéramos la métrica que tenemos nosotros, pues hay algo más del 50% de probabilidades de que en el conjunto del año haya que hacer algo para ir en la dirección del 1,8%, que es la meta planteada por el Gobierno. Pero realmente le hemos hecho una recomendación más específica al Gobierno, más allá de la genérica, en dos ámbitos, donde le sugerimos que tenga un procedimiento de control particularmente detallado, más exhaustivo de ejecución, en lo que tiene que ver con las nuevas figuras impositivas y en la parte de ingresos que tiene que ver con los cambios normativos que se han producido. Y además nos parece que también es conveniente, dado que tiene un impacto muy importante en las cotizaciones de la Seguridad Social y en las cuentas de la Seguridad Social, vía empleo y vía cotizaciones, el efecto que está teniendo, el efecto que puede tener la subida del salario mínimo interprofesional. Yo creo que es muy deseable, dado la singularidad de esta medida, hacer un seguimiento estrecho con microdatos, con datos de alta frecuencia y muy sectoriales de cómo se están comportando distintos sectores de la economía ante salarios y empleo, ante el movimiento del salario mínimo interprofesional. Finalmente, en este primer bloque de recomendaciones también hemos recomendado al Ministerio de Hacienda un seguimiento estricto y una evaluación temprana del comportamiento de las administraciones territoriales, porque estamos viendo, sobre todo en esta segunda parte del año, una tendencia, digamos, al deslizamiento de gasto, más allá de lo establecido en las reglas fiscales, en algunas entidades territoriales, y es deseable que el Gobierno utilice los mecanismos que ya se me ha vuelto a olvidar, de disponiéndolo. Es deseable que el Gobierno utilice las palancas de las que dispone la de estabilidad a este respecto. Después hemos hecho una recomendación específica más pensando en el programa de estabilidad del año que viene, de abril del año que viene, porque en la línea de lo que planteaba yo sobre la sostenibilidad de la deuda y la senda de deuda, es muy importante que exista un plan de medio plazo bien concretado que nos ayude a entender o a ver cuál es la estrategia para transitar de un déficit estructural que se va a estabilizar en torno al 2% en el año 2019 hacia el equilibrio presupuestario o al menos un déficit estructural de menos 0,5 como establece la normativa europea a la que estamos obligados. Entonces, pensando, digamos, en el programa de estabilidad, que es el momento procesal, por así decirlo, donde el Gobierno tiene que explicar su plan de medio plazo, es importante que esto se concrete para que tengamos un horizonte, el horizonte despejado para que las sendas de reducción de la deuda y la convergencia hacia el 60% tengan la mayor credibilidad posible. Y con esto, presidente, pues me pongo a su disposición. Muchas gracias, señor Escrivá. Y comenzamos ya el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios por el grupo